siempre es interesante convivir, compartir, dialogar, sobre todo en estos tiempos. Así que, bueno, a propósito de eso, me llama mucho la atención porque una de las cosas que me estuvo resonando cuando yo empecé a preparar esta presentación, me estuvo resonando es cómo nos despegamos de nuestras propias categorías. Y como decía Bernardo, eso es tan difícil porque, primero, porque desconocemos mucho del mundo indígena, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho por largos años, por conocer esta cultura, estos pueblos ancestrales. Y por otra parte, nuestras propias categorías son un lastre muy difícil de dejar. Entonces, generalmente, aunque no lo queramos, estamos hablando desde nosotros, desde nuestra propia mirada, desde nuestra visión, o podemos caer también de repente en el otro extremo, que es una especie como de sobrevaloración, entre comillas, de esas otras miradas. Entonces, me llama la atención que justo, por lo menos en el orden que se ha presentado este panel, partimos de norte a sur y después al final Pascua. Entonces, siempre tenemos esa idea del norte y el sur. El norte como nuestro punto principal en general, en nuestra forma de ocupar el paisaje, de vivir, de instalarnos, de concebir el mundo, etc. Cuando en la mayoría de las culturas americanas prehispánicas, el norte no era lo más importante. Eso lo quería decir para partir. La otra cosa que quería aclarar antes de pasar a hacer la presentación era que parte de lo que yo voy a hablar ahora, gran parte de lo que yo voy a hablar ahora, es el resultado de trabajos de investigación, de hecho por muchos años, pero lo más que me interesa destacar es que es un trabajo de investigación hecho por un equipo interdisciplinario. Y creo que hoy día, sobre todo para los alumnos, los estudiantes que nos están escuchando, creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que entender que cuando queremos investigar y conocer otras realidades, otras concepciones y otros procesos históricos, culturales, simbólicos, tenemos que tratar de trabajar en equipo. El trabajo de cooperación donde se imbrican distintas miradas, distintas epistemologías, distintas teorías, distintas formas de acceder al conocimiento es fundamental. Y en ese equipo que nosotros organizamos, que trabajamos por más de 25 años juntos, todavía seguimos en contacto, eh, lo hicimos combinando la antropología, la historia y la estética, y nos dio bastante buenos resultados para acercarnos a todas estas problemáticas relacionadas con los pueblos originarios de nuestra América. Así que quiero reivindicar esa idea y sobre todo porque nos cuesta mucho trabajar hoy día en equipo, incluso bajo esta situación de la pandemia, pero es importante que nos relacionemos y formemos estas entidades que permiten abordar las problemáticas desde una perspectiva mucho más amplia y abierta. Bueno, vamos a poner entonces el, el power. Ahí está. Eh, este es el título de mi presentación, entonces la idea es tratar de, cuando conversamos con Cristian, era hacer un acercamiento desde el mundo indígena y yo pensando un poco en el tema de los imaginarios, en este mundo que combina la tierra y el agua, o la tierra y el mar, pensé en esta entrada desde los imaginarios. Pero al poco andar, perdón, antes de entrar a- al tema específico, me gustaría hacer una reflexión general a propósito de lo que se ha hablado aquí, de las miradas sobre el paisaje como espacio, como territorio, como constructo, como ambiente ecológico, en sus relaciones históricas, desde de la arqueología, la antropología, el arte, etc. Se ha sido analizado como representación, como imagen, como texto. Y todo estos enfoques sin duda han puesto en el centro un poco lo que nos adelantaba Cristian en su presentación, esta idea de cómo acercarnos a
a este entorno, a esta realidad natural, cultural, desde una perspectiva que nos permita incorporar distintas miradas. Y ese yo creo que es el gran desafío, y en ese sentido creo que este Centro de Estudios del Paisaje con estos encuentros ha sido un aporte fundamental. Cuando me hicieron esta invitación a reflexionar sobre una mirada al paisaje de los pueblos originarios y comencé a preparar el material, los, los elementos que me gustaría poner en la mesa, me di cuenta, por todo lo que uno empieza a consultar, de lo que uno ha leído, de las fuentes visuales, textuales, etcétera, me di cuenta que mayoritariamente en general respecto al mundo fueguino, y no solo respecto al mundo fueguino, sino que también respecto al mundo indígena americano, se ha impuesto una mirada, mayoritariamente una mirada desde la sociedad no indígena. Eh, de las posibles concepciones de estas etnias respecto de los paisajes, de cómo nombran su entorno, cómo lo ocupan, cómo lo conciben, se ha avanzado estos últimos años, se han hecho grandes esfuerzos, están los trabajos de Victoria Castro, de Raúl Molina, que han sido muy interesantes en el norte, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Entonces yo creo que ese es un desafío que me di cuenta que yo en este momento, de acuerdo al conocimiento que tengo del mundo de Tierra del Fuego, el mundo fueguino, no tenía mucho cómo romper, cómo poder incorporar esas otras categorías. Eh, Esto tiene que ver un poco con el mito que surge en relación a esta idea del paisaje del fin del mundo, de estos territorios inhóspitos, inhabitables, y que siempre está rondando en nosotros respecto cuando miramos a la naturaleza. En mundo o para mundo, en este caso el mundo austral, que fueron espacios y territorios y lugares que fueron totalmente habitados y concebidos por sus propios habitantes de manera natural, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo me empecé a preguntar entonces, ¿de dónde surge este mito del fin del mundo? De esta idea de las tierras incógnitas, de estos lugares inhabitables, pero que donde cuando llega el hombre occidental o el hombre blanco, como queramos llamarlo, en el siglo XIX a colonizar, se da cuenta que está poblado por una serie de pueblos con distintas costumbres y comportamientos. ¿De dónde viene esta idea? Entonces viene fundamentalmente desde los primeros descubrimientos, ¿no es cierto?, donde se habla de al conformar como señalaba Cristiana al comienzo, ¿no es cierto?, al conformar esta idea del mundo donde aparece el cuarto continente, ¿no es cierto?, y se conforma el Orbis Terrarum, queda este inmenso territorio abajo de nuestro norte, ¿no es cierto?, que está dado por el centro, como el centro europeo, como esta gran tierra australis incógnita, ¿no es cierto?, incluso que se pensaba que había hasta otro continente. Entonces, en ese sentido, cuando se coloniza esta zona, se lleva a cabo una especie de borradura, de invisibilización total de los pueblos que estaban allí. Se considera que es una tierra inhabitada, se considera que es una tierra de nadie, y se invisibiliza no solo en términos de la existencia, de todos los exterminios y la brutalidad de la violencia con que se colonizaron esos territorios, sino que se invisibiliza también en términos de su conocimiento, de su apropiación que ellos tenían del lugar donde habitaban. Y entonces la mirada sobre el paisaje es una mirada ajena, desplegada en una sociedad ajena, ¿no es cierto?, y que ha jugado un papel fundamental en la configuración y la manera en que nosotros hemos ido construyendo esta idea de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, o de Tierra del Fuego, los archipiélagos y sus canales. Entonces, bajo estas consideraciones, la propuesta mía está basada en llevar a cabo algunas reflexiones de ciertas maneras en que esta mirada se ha construido. Así, la idea es intentar comprender ciertas modalidades de construcción visual del paisaje fueguino en un campo específico, en el campo de la imagen fotográfica. Considerando, por supuesto, que la imagen fotográfica es un constructo, es una creación cultural, ¿no es cierto?, realizada de acuerdo a dispositivos y procedimientos visuales específicos, y está considerada como sistema convencionalizado de representación visual que cuestiona hoy día más que nunca su capacidad mimética, ¿no es cierto? Sin embargo, el referente estuvo allí
frente a la cámara, como dice Barthes, entonces por lo tanto nosotros la ingresamos a nuestro aparato de conocimiento como un testimonio, como un documento que nos testifica una realidad. Así entonces nuestro planteamiento es que existe un conjunto de fotografías, fundamentalmente de fin del siglo XIX, comienzo del XX, que revelan ciertas miradas sobre el paisaje construidas desde la externalidad. En estas imágenes se retratan y construyen paisajes que expresan lugares específicos como espacios habitados, pero no desde la mirada de los pueblos indígenas, sino desde la mirada de la sociedad no indígena. Así, estas imágenes han contribuido a la construcción de determinados imaginarios de tierra y mar, de un habitar del paisaje fueguino desde una mirada, como ya lo decía, ajena. Imaginario, siguiendo a Durán, ¿no es cierto?, lo entendemos como un encadenamiento de imágenes que van constituyendo estratos visuales vinculados estéticamente. Y por otro lado, no voy a profundizar sobre las definiciones del concepto de paisaje que Cristian también nos contextualizaba al comienzo, ¿no es cierto? Solo me gustaría citar una referencia que me parece muy interesante por lo que contiene de John Fontcuberta en su libro Seguritas, donde dice que el paisaje puede ser definido como una expresión de lugar, como espacio habitado, hecho cultura y apropiado por la conciencia. Y me parece una definición o un intento de definición, ¿no es cierto?, con todo lo refaloso que es el concepto paisaje, muy adecuado en términos de que coloca una idea de espacio y de tiempo y de pertenencia a la humanidad, ¿no es cierto? La idea de paisaje está, bajo esta idea Fontcuberta, está encadenada a la conciencia que el hombre tiene de su propia humanidad habitando un paisaje. Entonces hoy vamos a hablar desde esa diferencia, ¿no es cierto? Desde la diferencia, de esa diferencia que hemos instalado como sociedad ajena. Siempre estamos atentos a la diferencia, y en este caso la llamaremos la del hombre civilizado, opuesta a la del hombre salvaje o primitivo. Esta mirada desde la diferencia ha contribuido de manera significativa a la construcción de determinados imaginarios de tierra y mar relacionados con las etnias australes, también conocidas de manera genérica como fuequinos. Nos referimos aquí a los Selknam, cazadores recolectores de la estepa del centro norte-sur de la isla Tierra del Fuego, organizados por linajes, tenían su territorio llamado Jawen o Jaruwen, y su cultura material estaba basada fundamentalmente en todos los artefactos que tenían relación con la caza de animales, ¿no es cierto? Y tenían una estrategia de sobrevivencia relacionada con la caza y la recolección. Y por otro lado están los Cahuéscar, que son los canoeros que viven relacionados con los canales más al norte de la isla Tierra del Fuego, de la zona del Golfo de Penas hasta el Estrecho Magallanes, y también con una estrategia de cazadores recolectores que van orillando la costa, quedándose siempre en las orillas de la costa y viviendo en sus canoas, recolectando mariscos, también organizados por linajes y clanes familiares. Y por último están los yagán, o yaganes, que les ponemos yaganes en forma de pluralizarlo desde nuestro lenguaje. También su habitar, que siempre se ha caracterizado y se ha dicho que el pueblo más austral del mundo, o sea, este pueblo que habita justamente estos confines del mundo, ¿no es cierto?, con una estrategia de sobrevivencia muy parecida a los Cahuéscar, pueblos canoeros, cazadores recolectores, que van moviéndose en esta zona del Cabo de Hornos. Puntualizo estos aspectos generales porque justamente son algunos de aquellos que han servido y han caracterizado visualmente este habitar de tierra y mar. Es importante decir que estas etnias presentaban complejos sistemas de creencias y concepciones del mundo, de su origen y su existencia, tanto en el sentido del entorno que vivían como en el sentido cósmico, por decirlo de alguna manera. Conocían el cielo celeste con todas sus constelaciones, tenían sus mitos de origen, de ordenamiento del mundo, etc. Y esta existencia estaba compartida y explicada con diversos mitos y seres fantásticos que habitaban el cosmos, como decía, y su mundo cotidiano, lo que implicaba conocimientos detallados de su entorno.
Como dice Margarita Maldonado, dirigente CELNAM de la comunidad Rafael Aiston en su libro Vida entre dos mundos, publicado en 2014 y reeditado en 2018, todas las cosas tenían su nombre. Y me acordé con esta aseveración de Margarita Maldonado de algo que planteó Cristian Rojas hace unos paneles atrás, unos encuentros atrás, donde decía que justamente el paisaje parecía y tenía una consistencia y una existencia en la medida que era nombrado, que era relatado. Por lo tanto, si bien a lo mejor estos pueblos no tenían un concepto del paisaje en el sentido que nosotros hoy día conceptualizamos el paisaje, sí tenían una concepción clara de dónde vivían y su entorno, porque su entorno estaba nombrado y relatado. Como dice Margarita, todas las cosas tenían su nombre. Por eso vamos a hablar fundamentalmente de cómo se construyen visualmente determinadas diferencias respecto de unas modalidades del habitar en dos tipos de paisajes, por decirlo de alguna manera. Territorio o espacio también podríamos decir. La tierra y el mar. Como decíamos, el recurso para estas reflexiones se sustenta en lo fotográfico, es decir, desde la visualidad. Esto nos sitúa en una cierta exterioridad. En el paisaje, como decía Foncubecta, como una expresión de lugar, como espacio habitado, analizado en este caso desde la visualidad. El fundamento de toda distinción la situamos entonces desde la visualidad, porque es la manera en que, se nos muestra, se nos revelan las diferencias. Aquí se nos muestran en la fotografía. En primer lugar, vamos a abordar el paisaje como referente visual de un habitar. Sostenemos que los paisajes australes se constituyen en elementos visuales estéticos referenciales de las etnias fueguinas donde se sitúa a los Selknam en un habitar de tierra, de estepa, a veces asociados o combinados con áreas de bosque, pero siempre vinculados a claros como espacios despejados, a veces cazando, a veces descansando, acompañados de sus artefactos, de sus vestimentas de piel. En oposición, los canoeros están asociados a sus embarcaciones, navegando, recalando en ocasiones en la costa o transitando en los espacios costeros en un habitar de mar, desplazándose y recolectando especies marinas. Estas estéticas fotográficas están marcadas entonces por amplios encuadres compuestos por planos generales, donde el sujeto es un elemento en medio del paisaje. Referido por el paisaje, el indígena posa con su indumentaria y sus artefactos. Los Selknam con sus arcos, sus flechas, sus pieles. A veces en reposo, a veces cazando. Los Cahuéscar y Yagán en sus caneos, con sus fagones y sus familias. En este habitar, bajo estas dos modalidades, la vivienda como espacio culturalmente habitado juega un papel fundamental en su vinculación con el paisaje y es registrada en asociación a formas de emplazamiento y modalidades de construcción, claramente diferenciadas entre los Selknam y los canoeros, como los Yagán o los Cahuéscar, que siempre aparecen muy asociados, como le digo, a los cursos de agua de los canales o a la costa oceánica. En esta relación entre escenario austral y hombres australes, se aprecia la construcción de una humanidad, la de los pueblos fueguinos, donde el paisaje como espacio habitado opera como referente de etnicidad. O sea, generalmente, como ustedes pueden apreciar, hay un paisaje con determinadas características de estepa, de bosque y un paisaje marino asociado a estos distintos pueblos. Esto nos lleva a considerar un segundo aspecto en las modalidades de construcción visual en el campo de lo fotográfico, en vinculación al paisaje en su rol referencial. Es lo que hemos denominado los herculanos y los trogloditas. Las categorías etnológicas de los registros visuales de diversos autores como Agustín Dossé, Charles Wellington Fulham, Alberto María Agostini, Martín Gusín, entre otros, están fuertemente ideologizadas, construyendo una visualidad de estos pueblos a partir de esquemas del siglo XIX y XX,
de las humanidades y las ciencias sociales de esos tiempos, o como en esos tiempos se llamaba, de la etnología. Estas categorías están visualmente referenciadas por el paisaje que va entregando determinadas significaciones a los fotográficos, a los fotografiados. Hay una especial lectura visual de lo salvaje y lo primitivo, que establece diferencias especiales entre estos pueblos de tierra y mar. Se generan diferencias visuales que distinguen los nómadas terrestres y los nómadas del mar respecto de gestos, actitudes y artefactos insertos en determinados paisajes que juegan el papel de escenarios que van a contener a estos grupos humanos. Los cazadores Selknam, los cazadores de tierra, los Selknam, son los más beneficiados en estas diferencias externas en medio de un paisaje. Fotográficamente son los salvajes heroicos. Sus gestos, normados por la pose, los muestran habitando un paisaje que los acoge y reviste como el buen salvaje. Cuerpos semidesnudos, capas de pieles, topados cefálicos, arcos distendidos, son los que caracterizan al cazador de estepa. La intención de visualizar este cazador de tierra como expresión de los Selknam en medio del paisaje llega a tal punto que el antropólogo fotógrafo Martín Gosinde no duda en realizar un acto de vestidura de estos personajes. En esta fotografía, como ustedes pueden apreciar, pareciera ser que Gosinde iba caminando por la estepa en un claro de un bosque y se encuentra con los cazadores listos para disparar sobre la presa, sobre el guanaco. Y él entonces inmediatamente saca su cámara fotográfica y hace su imagen. Sin embargo, si nos acercamos a un detalle, nos vamos a dar cuenta que a uno de ellos se le asoma la pretina del pantalón sobre el cuero de piel. Entonces, esto nos hace pensar inmediatamente en una especie de puesta en escena de una etnicidad que Martín Gusinde quería registrar en el momento que realiza esta fotografía. En oposición, fotográficamente, los canoeros son los menguados primitivos, quienes aparecen siempre disminuidos en sus gestos y artefactos al ser posicionados dentro de sus embarcaciones. Pocas veces se muestran, por ejemplo, los maravillosos y eficientes arpones que eran capaces de realizar los pueblos canoeros, el arte, la cestería, que era realmente de una finura y de un conocimiento de todas las fibras vegetales para sus distintos usos. Todos esos elementos están escasamente representados. A veces son fotografiados habitando escenarios ajenos en una especie de cadena extrema donde han sido despojados de su paisaje. Cuerpos vestidos con los resabios de las ropas europeas, encogidos, eh, instalados sobre la cubierta de la Romance, la embarcación que acompañó a la expedición científica del Cabo de Hornos. Estos grupos de canoeros aparecen frente al lente en una actitud entre sorprendidos e indiferentes y habitando un paisaje que no les pertenece ni los acoge. Hay una fractura, entonces, entre ellos y el entorno en el que están situados. Su condición de canoeros navegantes se dibuja totalmente en estas imágenes. Se construyen sujetos radicalmente opuestos en su habitar. La diferencia está a la vista de todo observador. Los Selknam serían un pueblo salvaje, atractivo, donde se deja traslucir el influjo del ideal clásico de la belleza y la nobleza. Los Cahuéscar y Yagán serían los pueblos primitivos, resabios de las primeras épocas de la humanidad. La potencia de la imagen fotográfica, la colosal fuerza de los gestos y el paisaje se visibilizan en estas fotografías como una alteridad que exhiben una diferencia radical. Bajo nuestros ojos occidentales donde se imponen categorías ideologizadas. Los de tierra son los herculeanos, los del mar son los trogloditas. Y el paisaje, como contexto, constituye nuevamente un elemento fundamental en esta construcción visual. Para ir terminando, de acuerdo a estos recorridos, hemos visto cómo ciertas modalidades de construcción visual del paisaje, más allá de ser referentes de etnicidad y actuar como escenario que marca la presencia de diversos pueblos australes, se constituyen un elemento fundamental en la construcción de estos imaginarios de tierra y mar del fin del mundo.
De acuerdo a estas dinámicas, además de los procesos de colonización, con su carga de exterminio y asimilación de los habitantes originarios fueguinos, el paisaje austral de estepa, islas y canales fue concebido, como señalaba Foncuberta, como una expresión de lugar vacío, no habitado, bajo las categorías de una sociedad ajena, una sociedad no indígena. Gran parte del conocimiento, las concepciones, sobre todo los nombres de los paisajes de estas regiones, fueron borrados e invisibilizados, igual que sus habitantes, dramáticamente. El desafío entonces es la instalación de una mirada sobre el paisaje desde los pueblos australes actuales, que existen y están aquí, y que dicen no a la invisibilización, no a la idea del exterminio total. Estamos aquí, abriendo espacios y escuchando a los habitantes Selknam, Cahuéscar y Yagán, que aún aquí están vivos y presentes. Y fíjense ustedes en estas imágenes, en estas fotografías que son totalmente actuales, de las comunidades actuales, cómo de alguna manera insistimos en repetir esta estética de la que estábamos hablando, donde el paisaje supuestamente le daría el marco, la legitimación étnica que se está buscando para estas comunidades. Y nuevamente son fotografiados en asociación, como los ven aquí, en todos ellos, en asociación a un paisaje específico. Para estos pueblos, hoy día, como los Cahuéscar, los Yagán y los Selknam, las fronteras republicanas no tienen ninguna trascendencia y sus reflexiones y su lucha por pelear contra esta visión del exterminio y decir que están aquí presentes sobrepasa esta territorialidad establecida desde la República. Y yo creo que esos son elementos fundamentales a la hora de pensar los paisajes de las tierras australes. Muchas gracias.